Jimena era la personificación de la ambición. Desde que la conocí, su vida giraba en torno a una sola meta: ser modelo. Pasó años enviando fotos, asistiendo a castings y soportando rechazos, pero su pasión nunca se desvaneció. Cada no solo la hacía más fuerte, más decidida a demostrarles a todos que estaban equivocados. Un día, la suerte pareció sonreírle. Una agencia de modelos rusa, de la que nunca habíamos oído hablar, la contactó por Instagram. Le prometieron un contrato de ensueño, un futuro brillante en las pasarelas de Moscú. Jimena, con los ojos llenos de lágrimas de alegría, aceptó sin dudarlo. Era la oportunidad que había estado esperando. El día de su partida, la vi en el aeropuerto, radiante y llena de esperanza. Me prometió que me llamaría todos los días y que me mantendría al tanto de su progreso. Las primeras semanas, cumplió su promesa. Me hablaba de las sesiones de fotos, de los diseñadores y de la vida en una ciudad tan diferente a la nuestra. Pero poco a poco, las llamadas se hicieron más cortas, más distantes. Sus mensajes se volvieron escasos, llenos de excusas vagas sobre su apretada agenda. La última vez que hablé con ella, su voz sonaba extraña, como si estuviera aterrorizada. Me dijo que la agencia la estaba presionando para que hiciera cosas que no quería, que el contrato no era lo que parecía. Me prometió que me lo contaría todo en su próxima llamada, pero esa llamada nunca llegó. Intenté contactarla por todos los medios, pero no hubo respuesta. La agencia rusa, cuando finalmente logré comunicarme con ellos, me dio una respuesta fría y evasiva. Jimena ha terminado su contrato y ha regresado a su país. Pero yo sabía que eso no era cierto. Su familia, su pasaporte, sus sueños. Todo estaba aquí. Jimena había desaparecido. Hoy, cada vez que veo una pasarela o una revista de moda, no puedo evitar pensar en ella. En la chica que se atrevió a soñar, que luchó con todas sus fuerzas por lo que quería. Y en la agencia rusa que se llevó su sueño, y a ella, para siempre. Josh siempre fue el más curioso de nosotros. No le bastaba con los misterios del mundo real. Su mente se sentía atraída por las sombras de Internet. Mientras los demás navegábamos en las redes sociales, él se perdía en los rincones más profundos de la Dark Web, en un intento por encontrar algo que nadie más había visto. Todo comenzó como una broma. Compartía capturas de pantalla de foros extraños y artículos que parecían sacados de una película de terror. Pero la curiosidad se convirtió en una obsesión. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban las pantallas en penumbra de las que se alimentaba. Pasaba noches enteras investigando, hablando con gente anónima y diciéndonos que había encontrado la verdad. La última vez que lo vi, me habló de una página, una que prometía revelar secretos del gobierno a cambio de información personal. Me dijo que era el santo grial de lo que buscaba. Le rogué que se detuviera, pero no me escuchó. Esa noche, su computadora se quedó encendida. Al día siguiente, su cama estaba vacía. No había rastro de él. Su familia, su casa, su vida. Todo permanecía intacto, como si hubiera desaparecido en el aire. La única pista era su computadora, con la pantalla mostrando un mensaje críptico en una ventana del navegador que decía: "Bienvenido al otro lado". La policía no encontró nada. La dirección IP de la página no existía. Los expertos en ciberseguridad se quedaron perplejos. Pero yo sabía la verdad. Josh no se había perdido, lo habían encontrado. Su curiosidad lo llevó a un lugar del que no hay regreso. Ahora, cada vez que escucho historias sobre la Dark Web, siento un escalofrío. Y me pregunto si, en algún rincón de la red, mi amigo Josh sigue navegando en las sombras, atrapado en su propia obsesión. Stephanie nunca quiso la fama, solo quería un espacio. Se sentaba frente a su micrófono y encendía su cámara, un escape de la monotonía de su trabajo. Al principio eran solo unos pocos, luego decenas,
y finalmente cientos de seguidores que se conectaban cada noche a su stream. Era la risa de Stephanie lo que los atraía, su honestidad, su forma de hacerlos sentir como si fueran parte de su sala. Pero había uno que era diferente, el observador. Sus comentarios eran extraños, siempre sabiendo detalles que ella nunca había compartido en vivo. Al principio lo ignoró, pensando que era solo un fanático con mucha atención. Pero los mensajes privados empezaron a llegar, cada vez más personales, más inquietantes. Le hablaba de la ropa que llevaba, de los cuadros en la pared, incluso del café que se había preparado justo antes de encender la cámara. El miedo la paralizó, cambió sus horarios, se mudó, se escondió en las sombras de la red, pero él siempre la encontraba. Sus últimas palabras en un stream fueron un susurro tembloroso. Ya no sé dónde esconderme. Esa noche, su stream se apagó de repente. La policía no encontró rastro de ella, ni de signos de allanamiento. Solo su cámara, su micrófono y una silla vacía. Pero el stream de Stephanie no murió. Cada noche, exactamente a las 9 de la noche, su canal se enciende solo. No hay juegos, no hay música, solo una pantalla en negro y un sonido estático. Los primeros días, los fans pensaron que era una broma de mal gusto. Luego, los ruidos se hicieron más extraños. Se podían escuchar pasos lentos, el sonido de algo arrastrándose, y un eco lejano que hacía que los más valientes se desconectaran. A veces, entre el ruido estático, una voz apenas audible rompe el silencio. Es la voz de Stephanie, rota y asustada, pidiendo ayuda en un susurro. Por favor, ayúdenme, estoy aquí, no me dejen. El canal sigue en línea. El observador a veces aparece en el chat, enviando un solo emoji de una cara sonriente. La mayoría de la gente se ha ido. Solo los fieles permanecen, esperando, escuchando, con la esperanza de que, de alguna manera, puedan traer a Stephanie de vuelta del lugar en el que la pantalla negra y los susurros se han convertido en su única realidad. Alex era un fantasma en la red, un espectro digital que se movía entre los servidores más seguros del mundo. Su apodo, el Oráculo, no era casualidad. No solo accedía a la información, sino que parecía entender el flujo de los datos como nadie más. Su objetivo era simple, desmantelar las mentiras del poder. Pasó años buscando el Santo Grial de los secretos gubernamentales, una red de servidores de alto nivel de la que nadie hablaba, pero que todos sabían que existía. Una noche, después de semanas de cifrado y algoritmos, Alex rompió la barrera. Accedió a la red, no encontró planes de guerra ni conspiraciones financieras, sino algo mucho más perturbador. Un proyecto clasificado llamado Cronos. Los archivos detallaban experimentos para fusionar la conciencia humana con la red, creando una nueva forma de inteligencia. Y entre los datos, había archivos de video y audio corrompidos, llenos de distorsiones y figuras que parecían no encajar en la realidad. Los llamaban anomalías de campo. Después de esa noche, la vida de Alex se convirtió en un infierno. Al principio, eran pequeñas cosas. Un parpadeo en la luz, una sombra que se movía en el rabillo de su ojo. Luego, las anomalías crecieron. Empezó a ver figuras etéreas en su apartamento, susurros indescifrables que se colaban en sus auriculares. No eran fantasmas, eran fallos, glitches en su propia percepción que se volvieron tangibles. Al mismo tiempo, llegaron los agentes. Eran hombres con trajes negros, siempre en grupos de 3. No llevaban insignias, no hablaban, solo se paraban en la calle y lo observaban. Sus movimientos eran demasiado sincronizados, demasiado perfectos para ser humanos. Cuando Alex pasaba a su lado, sus ojos parecían vacíos, como si solo fuesen avatares controlados por una inteligencia lejana. Se sintió acosado por una fuerza que operaba a ambos lados del velo de la realidad, tanto física como digitalmente. Se dio cuenta de que no lo estaban persiguiendo, lo estaban cazando.
Las anomalías y los agentes eran lo mismo, manifestaciones del proyecto Cronos que ahora venían a buscarlo. Sabiendo que su tiempo se agotaba, y con las figuras fantasmales bailando en su campo de visión, Alex hizo una última conexión. Accedió a un foro de hacking que había frecuentado durante años y escribió un último mensaje. No era una advertencia sobre el gobierno o los experimentos. Era una revelación de lo que había comprendido en su agonía. Escribió, no hay verdades, solo datos interpretados. Esas fueron sus últimas palabras. La conexión se cortó. Cuando la policía entró a su apartamento días después, no había rastro de él. Solo su computadora, encendida, mostrando una pantalla negra con el cursor parpadeando. El mundo había perdido a un hacker, pero yo sé que Alex se desvaneció en el lugar donde los datos y la realidad colisionan. Quizá, ahora, él mismo es una de las anomalías que un día vio.